considera. Yo hice tanto el uno como el otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Y este tema se titula Dos fundamentos. Dos fundamentos. Entonces, una de las cosas que debemos aclarar es cuando usted se convirtió al Señor, su primera conversión, hace 40 años, 30 años, 20 años, hace una semana, ¿bajo qué fundamento se estableció en su vida esa reconciliación que usted tuvo con el Señor? ¿Fue bajo las enseñanzas paulinas? ¿Fue bajo las enseñanzas de los 12 apóstoles? ¿Fue bajo las enseñanzas de Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal? ¿Fue bajo las enseñanzas de Moisés? Y ahí es entonces donde va a haber un fundamento en su vida que siempre va a estar arraigado a usted si usted no se despoja de él, si no es el fundamento correcto. Es decir, que si usted... Vamos a dar un versículo como escritura central. Primeramente, quisiera compartir Colosenses capítulo 1, versículo 28, como estábamos ahí tratando, porque este es lo principal de nuestras vidas. Cuando usted llega al Evangelio, cuando usted llega a Cristo, cuando usted se convierte al Señor, cuando usted entra en una congregación, en un edificio al cual llamamos la iglesia, voy para la iglesia, ok, está bien, vamos a denominarlo así. Usted fue para la iglesia, llegó ahí como invitado y ese día usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, esa iglesia que lo recibió a usted para convertirse al Señor, ¿qué fundamento es el que tiene para enseñar a su pueblo? ¿Cuáles son las didácticas de enseñanza de ese pastor o de esa denominación? Porque fíjense lo que dice aquí. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Por qué el apóstol Pablo dice amonestando a todo hombre? Porque hay hombres que cuando tú te conviertes al Señor no te presentan perfecto en Cristo. Te presentan como un pecador. Pecador, pasa al frente y arrepiéntete para el perdón de pecados y entonces Cristo te va a apuntar en el libro de la vida. Ven, bautízate en agua para perdón de pecados y así el Señor te apuntará en el libro de la vida y tú vas a ser una nueva criatura. Ven, pasa al frente que yo voy a orar por ti, voy a imponer mis manos, tú te vas a arrepentir y entonces tú vas a recibir la promesa del Espíritu Santo. Hay muchas interpretaciones de cómo tú te has convertido al Señor. Pero Pablo, el apóstol de la gracia, tu apóstol y mi apóstol, el apóstol de estos tiempos, aunque esto se escribió hace 2000 años, él sigue siendo el apóstol nuestro. Él sigue siendo el apóstol a los gentiles. Porque si no, ¿cuál es el hecho de que tú leas Biblia? O de que estés tú estudiando la Biblia. Mira, cuando tú quitas al apóstol Pablo de en medio, entonces tú te haces maestro de tus propias enseñanzas. Tú no quieres tener la guianza ya del apóstol Pablo. No, Pablo era uno de los apóstoles. Entonces te haces tú mismo maestro de ti mismo, de tus propias enseñanzas. Y no, eso Pablo lo escribió, pero eso no es así. No, eso Pablo lo escribió y está ahí, pero tampoco es así. No, eso no lo escribió Pablo y aquello tampoco. Y esto va y esto no va. Y cuando tú vienes a ver, te conviertes en un dictador de la gracia. Que es lo que hemos visto en muchos ministros, dictando lo que va y lo que no va. Y aquí lo único que va es lo que está escrito. Lo que va es lo que está escrito. Esto se escribió, el Evangelio se escribió y tú no le puedes ni aumentar ni le puedes quitar. No lo puedes borrar una epístola, no puedes borrar otra epístola, no puedes borrar un pasaje, no puedes quitar ni poner, sino simplemente teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y queremos, hermano, que en estas cosas seamos dóciles, que seamos pasivos, que seamos, que nos entendamos, que podamos llegar a un acuerdo y decir, la verdad es esa. Porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si la verdad que se nos dio nos hace esclavos y nos hace irnos a confusión, bueno, ¿y entonces quién tiene la verdad?
Porque si no la tiene Pablo, entonces ¿quién la tiene? Juan no la tiene, Pedro no la tiene, Judas no la tiene, Mateo no la tiene. Entonces, cuando vienes a ver, no sabes dónde está la verdad. La verdad es Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy la verdad, la puerta y el camino y la luz. Pero entonces, para tú encontrar a Jesucristo, no a Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal, para tú encontrar a Jesucristo, a donde tienes que ir es el apóstol Pablo, que era el único que lo predicaba en el poder de una vida indestructible. Era el único que pudo, no que se atrevió, que pudo conforme a un reino inconmovible, inaccesible e indestructible, el reino de Dios. Donde tú, ahora cuando llegas a Dios y te conviertes a Jesucristo, tú no vienes con toda esa, tú sabes, gama de arrepentimiento todos los días, sino te arrepientes, llegas al camino del Señor y a partir de ahí entras en el ministerio de la reconciliación. Porque tú te puedes arrepentir. Si tú ese primer día, ese es el día de tu gran experiencia en la vida del Señor, tú ahí te arrepientes de tu pasado, de cómo tú te has comportado y cómo ha sido tu hombre exterior o tu mujer exterior, o como si eres un joven y te arrepientes y vienes a los pies del Señor, pues ahí ese es el día de tú decir, mira, me arrepiento de todo lo que hice y no lo hago más, pero a partir de hoy voy a entrar en el ministerio de la reconciliación, que ya Cristo perdonó todos mis pecados y los pasó por alto y los echó fuera y los condenó en la carne. Y ahora lo que me toca a mí es estar en reconciliación con el Señor. Que cada vez que yo cometa un error, no voy a virar atrás al arrepentimiento, sino voy a seguir hacia adelante. ¿A qué? ¿A qué voy a seguir hacia adelante? A la reconciliación. Ya no voy a mirar más para atrás. Porque si miras para atrás, siempre te vas a estar arrepintiendo por los mismos pecados una y otra vez, todos los domingos en la congregación. Entonces imagínate, vas a tener a Cristo crucificado para ti mismo y exponerle a vituperio, que es lo que dice la palabra. Por eso es que tú, una vez arrepentido, siempre arrepentido. Pero la reconciliación es un acto de tu vida hacia Dios que es repetitivo. Tú vas reconciliándote con el Señor todos los días, porque todos los días cometemos errores. Y ahí es donde Él te quiere ver, en esa reconciliación con Él. Ahora, ¿cómo es la reconciliación? La reconciliación es hablando del pacto por tu boca. Señor, soy un ángel bendecido, mira y dándole conocimiento, alabando a tu Señor por todo lo que le ha hecho por ti. Y tú, pues, reconociendo los errores que hay en tu carne. El pecado fue condenado en mi carne, mi hombre exterior, pues no sirve para nada, no agrada a las cosas del Señor. Y ahí tú empiezas no a ese arrepentimiento, sino tú empiezas ahí a reconciliarte con tu Dios, para que toda tu cuenta con Él siempre se mantenga pareja. Porque eso es lo que Él demanda de ti, venir y reconciliarte conmigo. Pero lo más importante es que en esa reconciliación tú tienes que presentarte al perfecto, porque si tú en esa reconciliación llegas a Él, Señor, heme aquí una vez más como pecador, Señor, y mira, y sigo pecando. Tú no ves que Él dice que el día que Él murió por ti en la cruz del Calvario, borró todos tus pecados. Amén. Entonces, al tú presentarte a Dios y decirle que tú eres un pecador, es como decirle que Él no hizo bien su trabajo en la cruz del Calvario. Entonces, estas cosas es pensando esto. Mira como dice el apóstol Pablo, pensando esto, que si uno murió, luego todos morimos. Pero si uno resucitó, luego todos hemos resucitado. ¿Qué pasó el día que Él murió? Que tú también moriste juntamente con Él. Y tú podrás decir, bueno, pero pastor, eso fue hace 2000 años y yo no estaba ahí, efectivamente. Pero dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Amén. Dios estaba en Cristo, ¿haciendo qué? Borrando, pasando por alto, no teniendo en cuenta todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para poderte presentar como una virgen santa, pura, sin mancha y sin arruga delante de Él de una vez y para siempre. Tú no ves que Cristo no puede ver a la iglesia hoy en pecado y mañana la va a ver salva. Un día la va a ver salva, otro día la va a ver en pecado. Él tiene que ver a la iglesia todos los días, como dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 28. Veamos nuevamente. A quien anunciamos, porque esto hay que decirlo. Si no lo decimos y no lo anunciamos, pues a esto le pasamos por arriba y hay predicadores que no van a entender esto. Que la iglesia está perfecta.
Tú me vas a decir que ese hermano adúltero, borracho, que se fue a la droga, que es un ladrón, y que es esto y que es aquello, y le van a sacar una lista de cosas. Y efectivamente, el pastor tiene razón en todo lo que ese individuo a lo mejor tiene en su resumen. Pero así es como lo veo yo, como lo ves tú, o como se ve el que se siente culpable, o como lo ve el pastor que lo está acusando, o los hermanos. Pero ¿cómo lo ve Cristo? Porque Cristo lo ve perfecto. Pues dice, bueno, es que yo lo compré, yo pagué un precio por él en la cruz del Calvario, ahora déjamelo a mí, porque al que yo he tomado por hijo, a ese amo, disciplino, corrijo y azoto. Pero hay que seguirlo presentando perfecto. Tú no ves que al tú tratar con ese individuo y presentarlo perfecto delante de la iglesia, su conciencia va a recibir un impacto de gracia, va a decir, pero ¿cómo yo, que soy de los pecadores el más grande, esta iglesia, este pastor, Cristo me va a presentar perfecto delante de él? Eso lo va a hacer a él tener unas reacciones en su vida y va a ocurrir un cambio permanente por causa de que su conciencia va a ser limpiada. Va a decir, aquí hay una oportunidad para mí, aquí hay una oportunidad para mí, para yo restaurar mi vida, porque si Cristo me ve perfecto, y estos hermanos me ven perfecto, y este pastor me presenta perfecto, pues yo soy perfecto, y me veo perfecto, y entonces ese individuo va a empezar a luchar contra su carne, entre perfección e imperfección, y yo te garantizo una cosa, que la perfección va a salir victoriosa. La perfección va a salir victoriosa porque la perfección es de Dios. La perfección la ofreció Dios en la cruz del Calvario con una sola ofrenda. No solamente para los que estuvieron allí ese día de la cruz del Calvario, sino para todos los que habían muerto desde el diluvio, para todos los que habían muerto desde Adán hasta Moisés, todos esos que habían muerto. Dice que cuando murió bajó a las partes más profundas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados desde los tiempos de Noé. Y por eso el apóstol Pablo dijo, este mismo que subió es el mismo que descendió, el que bajó y el que resucitó. Es decir que Dios en el cuerpo de Jesús no vino a perder el tiempo, Él vino con un plan de trabajo. ¿Cuál era su plan? Quitar el pecado del medio. ¿Cuál era su plan? Presentarte a ti perfecto con una sola ofrenda. ¿Cuál era su plan? Bendecirte con toda bendición. ¿Cuál era su plan? Trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Dios. ¿Cuál era su plan? Regenerarte. ¿Cuál era su plan? Él venía con un plan de ataque. Él venía enfocado a lo que venía. Y nadie lo pudo disturbar. Bueno, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aún esos 40 días que él estuvo ahí en ayuno, que ya se sentía débil, no por eso se desenfocó del plan de trabajo que tenía que hacer. Porque ahí Satanás lo tentó, su carne lo tentó y le dijo, mira, tienes hambre, llevas 40 días sin comer. Coge esas piedras y conviértelas en pan. ¿Por qué tú piensas que Satanás, entre comillas, le dijo, coge esas piedras y conviértelas en pan? Porque sabía que él tenía el poder de coger esas piedras y convertirlas en pan. Satanás lo sabía. Su carne lo sabía. Sabía que era el Hijo de Dios, que había poder para él tomar una piedra y convertirla en un pan. Oye, ahí hay poder. Y sin embargo, él no perdió el enfoque de su plan de trabajo. Digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. Tú no ves que la palabra que sale por tu boca no va a retornar a ti vacía. Si tú hablas maldades, esas maldades van a retroceder a ti. Pero si tú hablas bondades, todo está bien. Yo digo que todo está bien, digo que todo se arregla en el camino. Aunque te pasen cosas adversas, tú no te vas a preocupar más de cierto tiempo y vas a darle tu mente, le vas a prestar tu mente a los infortunios que estás teniendo, ni a las tribulaciones, ni a las aflicciones, sino tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo que prosigo a la meta, continúa la carrera que tengo por delante. Y entonces, ya esa tribulación, tú la vas a dejar parqueada ahí, en lo que esa tribulación se resuelve, pero tú no vas a caminar con la tribulación y tú por el resto de unos días, porque eso te va a trastornar la mente de Cristo que tú tienes, la cual Dios te ha dado para que tú puedas confesar, porque dice que te dio un espíritu que no es de cobardía ni de temor, sino de poder. ¿Qué poder? Que el mismo poder que tenía Jesucristo para convertir una piedra en pan, tú tienes ese poder también. Lo que no lo usamos porque creemos que no lo tenemos. Y como no nos informamos, pues hay veces que siempre andas buscando que el poder baje de lo alto. ¡Poder baja! ¡Poder baja!
Y Cristo dice que ya te dio todo su poder, que te dio un espíritu que es de poder, de dominio propio y de autoridad. Pero ¿quién lo usa? Pocas personas, pocos cristianos, porque lo desconocen. Siempre andan pidiendo que baja, baja, ya bajó, ya está en ti. Ahora lo que hay que ver cómo se usa, ver cómo podemos entrar por ese camino tan perfecto y usar el poder de Dios que nos ha sido dado. Tú no ves que ese poder es lo que Dios quiere que tú uses para que entonces se vea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ahora en este tiempo con un cuerpo terrenal. Cuando en ti hay autoridad, cuando en ti hay poder, cuando en ti hay dominio propio. Esa es la victoria. Por eso es que es necesario presentarte perfecto, como dice ahí. Presentando perfecto a todo hombre. No entre la congregación, pero la congregación lo va a ver a lo mejor de patas arriba. Es en Cristo Jesús. Mira lo que dice ahí. Dice, a quien amonestamos, a todo hombre. Y enseñando a todo hombre, porque estas cosas hay que amonestarte a veces y enseñártelas también, no solamente dejarte con la amonestación. Y enseñando a hombre en toda sabiduría, a fin, que es el propósito, de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Fíjate qué versículo más aisladito así de la Biblia, en un capítulo, pero qué gran poder tiene. Cuando tú y yo empecemos a decir, conforme a Hebreos capítulo 10, versículo 14, a ver si lo podemos poner ahí en pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice que con una sola ofrenda, porque no es solamente que el apóstol diga, bueno, sí, preséntate perfecto en Cristo Jesús, y tú digas, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Bueno, es que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y entonces te surge la otra pregunta. Ah, sí, pastor, pero eso es a los santificados, pero yo no entro en esa lista si yo soy de los insantificados. Entonces está el versículo 10 del mismo Hebreo, capítulo 10, en el 10:10. Mira lo que dice. Dice que en esa voluntad, ¿en qué voluntad? En la voluntad de Cristo morir en la cruz del Calvario. Como decía allá en Isaías capítulo 53. Decía que por el sufrimiento puesto delante de él, pero dice que sintió gozo por lo que estaba haciendo. Y entonces derramó su sangre por muchos. Dio esa ofrenda en el madero por sus escogidos. Allá en Isaías capítulo 53. Ahorita lo vamos a leer. Pero lo importante es que tú sepas que Cristo, Jesús, el día que murió en la cruz del Calvario, con una sola ofrenda, con su ofrenda te hizo perfecto para siempre. Entonces, volvemos ahora atrás al comienzo del tema que estamos teniendo en el día de hoy. ¿Bajo qué fundamento tú recibiste al Señor en tu vida? Porque imagínate si lo recibiste bajo el apostolado de los 12 hombres que caminaron con Jesús en su ministerio terrenal antes de ir a la cruz del Calvario, es decir, con los 12 apóstoles, pues ahí no aparece ningún versículo en los recuentos de Juan, ni en los de Mateo, ni en los de Lucas, ni en los de Marcos, que digan que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ahí no sale. Por lo tanto, si el fundamento de la iglesia donde tú te convertiste es en el fundamento de los apóstoles, ahí te quedaste sin entendimiento. Porque dice, mira cómo dice aquí el apóstol Pablo, vuelvo a recalcar en este versículo, a quien amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Por qué en toda sabiduría? Porque el apóstol Juan no tuvo esa sabiduría, no le fue revelada. El apóstol Mateo no tuvo esa sabiduría, no le fue revelada. El apóstol Pedro recibió esa sabiduría por el apóstol Pablo, que se la trató de comunicar. Y hubieron ciertos disturbios entre ellos dos hasta que al final como que entendió un poco y dijo, bueno, como la gran sabiduría que le ha dado Dios a nuestro querido y hermano amado Pablo, como nos ha escrito en todas sus epístolas, entre las cuales cosas, me gustaría buscar ese versículo, entre las cuales cosas hay muchas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir que si yo te presento perfecto, pero un pastor que no conoce lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario, no Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret en realidad hizo por ti cuando subió a la cruz, pero mientras que estaba caminando, él lo que estaba era hablando por parábola y sanando a los enfermos de aquellos tiempos, a los judíos principalmente.
Es decir, que Jesús de Nazaret, cuando viene a ocupar el lugar de interceder por ti, es cuando Él sube a la cruz. Cuando Él lo crucifican, ahí entonces dijo, si yo fuese levantado como serpiente, entonces a todos atraeré a mí mismo. Porque hubo una mujer que le dijo, maestro, dame un pedazo de pan. Y le dijo, no puedo. Ahora yo estoy aquí cenando con la gente que tú aquí eres ¿sabes? Una inmunda. Y dijo, pero si aún los perrillos reciben las obras de sus amos. Y dijo, ni eso puedo hacer, porque estoy aquí cumpliendo la ley. Pero te prometo una cosa, mujer, que si yo fuese levantado como serpiente, entonces a todos atraeré a mí mismo. Es decir que tanto judíos como griegos tuvieron que esperar el momento de la cruz para sentirse que con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto, dice, para siempre a los santificados. Y este para siempre no tiene interrupción. Lo que Él hizo por ti en la cruz de Calvario es de una vez y para siempre. Entonces, el asunto está en qué fundamento tú fuiste recibido en la iglesia. Porque fíjate, un fundamento, notemos este fundamento que trae mucha confusión en la mente de un cristiano. Y se encuentra en segunda carta a los Corintios. Muy importante esto que vamos a leer ahora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. No, capítulo 3. Esto te tiene que traer revelación. Esto tiene que crear ahora mismo un impacto en tu mente que tú puedas decir, caramba, yo nunca había pensado en esto. Mira lo que dice aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a corregirnos. Capítulo 3, versículo 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, que tú no puedes decir que tú por tus propias obras tú te vas a salvar, porque la salvación fue un acto de fe que Dios imputó a tu vida por leyes espirituales en la cruz del Calvario. Por eso el mismo libro a los Efesios, Pablo le tuvo que decir en esa carta a los efesianos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don que no proviene de vosotros. Y no es por obras para que nadie se gloríe, y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8, te va a poder atraer mucha más claridad. Entonces, fíjense como dice aquí el apóstol. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque una de las cosas que promueve el judaísmo es competencia. Casi todas esas iglesias evangélicas y cristianas de hoy día están en competencia a ver quién hace más, quién ayuna más, quién se ha bautizado más veces, quién ha celebrado más veces la cena del Señor, quién se arrodilla más, quién ha recibido más las manos del pastor, quién se ha ido más en vigilia, quién se ha ido, quién ha hecho, quién ha logrado, quién. Y todo es una competencia. Pues mira, nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, como para que nosotros podamos decir algo de nosotros mismos. No, yo sí que he hecho, yo sí, te conviertes en un yoyo. Yo recuerdo al apóstol José Luis de Jesús, en sus primeras enseñanzas, en los primeros años, que decía, hermano, el día que usted vea que yo empiezo a que yo soy, y que yo hice, y que yo soy aquel, y que yo soy el otro, y cuando usted me vea a mí en eso, váyase de aquí que ya esto se acabó. Y fue verdad. Porque en los comienzos él atacaba mucho eso, porque él sabía que nuestra competencia no proviene de Dios como para pensar algo de nosotros mismos. Imagínate, usted no puede pensar algo así como de usted mismo, por mejor que usted elabore y trabaje en la obra. Nuestra competencia, dice aquí, proviene del Señor. Él es el que, tú no ves que por eso es que tú eres más que vencedor. En el libro de Apocalipsis, Juan dijo, mira, cuando vencieres, entonces el Señor te dará la corona de la vida. Pero sin embargo, tu apóstol Pablo dice, tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor por medio de aquel que murió y resucitó por ti. Es decir, que quien te hizo más que vencedor fue el que hizo la obra, el que hizo el trabajo, el que vino enfocado a hacer un trabajo en la cruz del Calvario, que aún uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, le dijo, maestro bueno,
Chico, oye, yo he visto que tú eres un hombre chacho, la mala gente te tocan y se sanan y tú paras los vientos y paras las marejadas y paras hasta todo. Tú dominas todo esto. Aquí es lo que hemos visto, nos tienes asombrados. Mira, yo sé que te andan buscando por ahí para matarte. Vamos a hacer una enramada y vamos a esconderte para que no te cojan, porque a nosotros tú nos produces ganancias. Imagínate, tú nos das mucha reputación, andamos contigo y tú haces milagros, caminas por encima del agua, paras los vientos, paras las tempestades, tú sanas al tísico, al ciego tú le devuelves la vista, al cojo lo pones a caminar. Tú eres algo serio, tú eres un fenómeno, Jesús. No vayas a la cruz. ¿Y cuál fue la divina respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás. Buscamos ese versículo. Porque solo piensas en lo terrenal. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros vemos esa manifestación antes de ir a la cruz del Calvario, que nos da por tomarle pena a nuestro Señor. Ay, pobrecito, cómo sufrió. Mira, su sufrimiento para él fue un gozo. Porque en el libro de Isaías dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz hasta la muerte. Eso fue para él un gozo, porque esa era su victoria. Eso fue su plan de ataque, su plan de trabajo. Era venir a la cruz y subirse en esa cruz y morir en esa cruz y ir a la muerte y quitar el pecado y acabar con la muerte. Para entonces poderte trasladar a ti del reino de las tinieblas a su reino, mientras que él no fuese a la cruz y pagara ese precio y cumpliera con la ley y terminara con el pecado y con la iniquidad y te regenerara y te salvara y te bendijera. No podía pasarte a la eternidad. Así que él sabía lo que venía a hacer. Así que no es producto ahora estarlo llorando. Ay, Jesús, ¿por qué fuiste a la cruz? Eso es una falsa humildad. Ponerte, ay, Señor, ¿por qué fuiste a la cruz? Él te va a decir lo mismo que le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Con esa oración a mí, decirme aquí por qué fui yo a la cruz. Si esa era mi gloria, ir a la cruz. ¿Cómo me va a decir que por qué fui a la cruz? Usted ve cristiano: ay, Señor, ¿por qué moriste por mí? Bueno, pues tengo una noticia para ti, que si Él no hubiera muerto por nosotros, no había ningún otro que pudiera solucionar el problema. Así que gracias a Dios por Jesucristo, que fue el que vino a morir y a resucitar por nosotros para podernos trasladar de un reino al otro. Amén. Entonces mira cómo dice ahí, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Cuando dice no de letra, no de la ley de Moisés, sino del Espíritu. Te hizo ministro competente de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu, donde ahora las leyes de Dios no están escritas en 2 tablas de piedra, sino dice que las escribió en tu corazón y en tu mente, para que tú las pongas por obra. Y dice, y Él mismo se va a encargar de que tú las realices. Así que esto es un pacto mucho más serio que el pacto de la ley. Dice, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fíjate qué gozo, qué bendición que Dios nos haya sacado, no a mí ni a ti, porque estamos en un pacto, o ya un pacto del Espíritu, pero que gracias al Él ir a la cruz pudo terminar con ese pacto de letra, ese pacto de muerte, ese pacto de condenación, donde el escogido de Dios, el Hijo de Dios, siempre todavía está bajo la mira del pecado, bajo la mira de la iniquidad, bajo la culpabilidad, bajo que vas a perder la salvación, vas a perder la salvación, vas a perder la salvación, vas a perder la salvación. Entonces imagínate, la iglesia se ve perdida. Por eso es que tú ves a la iglesia todos los domingos llorando: ay, Señor, cuando vengas no te olvides de mí, ay, Señor, porque está pobrecito. Mira, yo ruego y oro, mi oración a Dios es que todos nosotros podamos llegar a este entendimiento, que Cristo en nosotros es la esperanza de vida y la esperanza de gloria. Pero tú tienes que saber en qué pacto tú fuiste fundamentado el día que tú recibiste a tu Señor, porque si no, estás dando vueltas en el desierto. Entonces mira cómo dice aquí: y si el ministerio de muerte, grabados con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria
de su rostro, la cual había de desaparecer. Es decir, que cuando él bajó del monte, bajó que parecía un bombillo de eso de 1000 bujías. Pero ¿qué pasó? Que después que los días fueron pasando, esa gloria se fue apagando. Por eso él se puso un manto, porque sabía que eso iba a desaparecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, porque esa gloria no desaparece. Esa gloria luminosa que tú posees, que tenemos los escogidos de Dios, esa gloria no desaparece como la de Moisés. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es al cual tú perteneces hoy. Podríamos buscar ese versículo también. Romanos capítulo 1, versículo 5, y en capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces se te dio el ministerio de la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo estoy justificado del pecado. Ya yo estoy justificado de la ley. Ya yo estoy justificado de la letra. Ya yo estoy justificado por Dios para tener paz con Él. Y poder entonces tener ahora una relación continua, diaria, amena. Donde cuando cometemos un error nos presentamos a Dios con limpia conciencia y nos reconciliamos con Él. Eso no te va a producir a ti un libertinaje, ni te vas a convertir en un caripelado de eso, que sigue haciendo lo mismo y después te reconcilias con Dios. No, porque perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos capítulo 6, versículo 14, ¿qué te dice? Perseveraremos en la gracia para que el pecado abunde. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Dios mismo no te va a permitir que tú uses la gracia como un medio de pecado ni de libertinaje. Sino que la gracia es de Él y la iglesia es de Él y tú eres de Él. En eso yo vivo tranquilo. Yo digo tranquilo, que lo que yo haga malo, disciplina, corrección y azote me vienen para encima, porque Dios no me la va a dejar pasar. Dios te deja pasar 1, 2 o 3 cuando te ve cogiendo mucho con la tarjeta de crédito ahí que tú dices, ay, olvídate que no va a pasar nada. Dios nos conoce que somos débiles. Eso Él no lo quiere, porque Él lo que te quiere es ver en poder. Entonces diga el débil, fuerte soy. Aunque eres débil, Él te quiere ver fuerte por tu confesión. Porque una vez que tú diga el débil, fuerte soy, el poder de Dios se manifiesta sobre ti y ya dejas de ser débil. Y entonces vas a ser fuerte. No te vas a quedar siempre en debilidad. Bueno, Dios sabe que somos débiles. Bueno, somos débiles hasta que tú abres tu boca, que fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le vino a Dios con lo mismo. Mira, Señor, 3 veces te he rogado que tengo un aguijón aquí, sabe Dios lo que era. Quita esto de mí. Y la divina respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así que llegó el apóstol Pablo a una conclusión. Entonces cuando soy débil, más bien me voy a gloriar en mis debilidades, para que el poder de Dios repose sobre mí. Porque no es que tú seas débil y te vas a quedar así, te lo garantizo que no va a ser. Vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida y vas a ver que vas a salir en victoria de esa debilidad. Y vas a ver que vas a salir, mira, en triunfo. Porque Él siempre te va a llevar en triunfo. Por lo tanto, versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, que su cabeza, cuando él bajó allá del monte Sinaí, salió como un bombillo de esos de 1000 bujías, lleno de gloria. Pero Moisés cogió sabiamente y se tapó eso y dijo, yo sé que esto se va, porque a lo mejor ya le había pasado en otras ocasiones cuando él estuvo con la presencia del Señor. Y entonces pues lo tapó para que los hijos de Israel, porque tú sabes que cuando tú tienes mucha gloria hoy y después esa gloria se va nivelando en tu vida, la gente dice, ya se le fue la gloria. La misma gente te desacredita. Pues Moisés, conociendo eso, tapó esa gloria para que no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a desaparecer. Pero la cosa no quedó ahí. Mira lo que dice ahora aquí. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué cosa es una cosa embotada? Como un cuchillo que no tiene filo, que no corta. Tú ves que tú coges un cuchillo eso de pan y cuando está boto, así que no tiene filo, lo coges y le das al pan ahí, y bueno, el pan se convierte en un chicle porque no lo corta.
Entonces el entendimiento de ellos estaba que como un cuchillo eso sin filo, que no estaba cortante, sino estaba boto, el entendimiento de ellos estaba ido en las obras, en los sacrificios, en la letra de Moisés, en los mandamientos de hombre, en las tradiciones, en los ritos, en la ceremonia, en cuanta cosa el pueblo de Israel tenía. Tanto así que un día el apóstol Pablo al libro de los Romanos le tuvo que decir, porque ciertamente yo tengo celo por mi pueblo de Israel, pero ellos han tratado de establecer su propia justicia pasando por alto la justicia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, léase eso para que usted vea qué interesante está. Por lo tanto, dice aquí el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, que si tú el día que te convertiste al Señor, lo hiciste en una iglesia que todavía tengan a Moisés como el fundamento de la iglesia, tú vas a estar así en esta condición, voto. Tu entendimiento no va a cortar, tu entendimiento va a estar embotado, tu entendimiento vas a estar adorando a todas las cosas y vas a estar todavía en esa adoración cuando tu nueva creación dice que fue, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 en adelante, dice que fuimos creados esta nueva creación para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces tú vas a estar todavía en esa adoración del viejo pacto, ahí, en ese suplicio, en esa competencia, en ese quejar, en esa quejabanza. Entonces el ministerio paulino, ¿qué es lo que está? Para hacerte esa transición, sacarte del sufrimiento y llevarte a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No libertinaje, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces es una transición de pactos la que tú tienes que hacer en tu vida. Si el día que tú te convertiste hace 30 años fue en una iglesia de otra denominación donde todavía guardan la ley de Moisés rigurosamente, ya tú sabes que tú vas a estar en esta condición. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque el apóstol de la gracia, dirigido por nuestro Señor Jesucristo, le dijo, escribe esto ahí a la iglesia de los corintianos, que en esta es la condición que ellos andan, Pablo. Ellos todavía andan como fundamento con Moisés, cuando el fundamento de ellos tiene que ser el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria. Moisés no tiene nada que ofrecerte, muchachos. Moisés no tiene nada que ofrecerte. Moisés lo que te va a ofrecer es letra, dice que la letra mata. Moisés no tiene nada bueno para ti porque dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Y si Moisés lo que te estaba ofreciendo es su ley, y el pastor donde tú te convertiste lo que te estaba ofreciendo, la ley de Moisés, te está ofreciendo la sombra. Y tú tienes que entrar en la luz de Dios. Por eso es que mira, como te dice en el libro de los Hechos. Vamos a ver si estas cosas son ciertas. Mira, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 16, ya después que Pablo, ya usted sabe toda la experiencia esa que tuvo, que se cayó, unos dicen que se cayó de un caballo, los judíos no andaban en caballos sino en camellos, pero bueno, dice que cayó en tierra, es lo importante aquí, que cayó en tierra, venía caminando y cayó en tierra, y entonces ahora, después que recibió ese impacto de la luz inaccesible de Dios, ese poder, ese guataje, tan bueno, fíjate que Moisés, por estar en la presencia de Dios, esa luz le duró 40 días, yo creo que, porque yo acercarte a Dios ahí así, lo que bajó fue como un bombillo de sorprendido. Pues entonces ahora aquí se le aparece esa misma luz, se le aparece al apóstol Pablo, y tan fuerte era esa luz que lo dejó ciego y lo tumbó en tierra. Y entonces ahora, ya él ahora caído en tierra, le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dijo yo soy Jehová, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, que la relación del apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo después de la cruz de Calvario fue en varias ocasiones, porque para explicarle todo este misterio y toda esta ciencia de la gracia tuvo tiempo el Señor con el apóstol Pablo. Dice el versículo 17,
librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Y no eran personas que andaban con los ojos cerrados, sino eran personas que aunque tenían los ojos abiertos no veían. No veían la realidad. No veían quién era el verdadero fundamento. Todavía estaban con la vieja usanza de Moisés. Y entonces ahora Jesucristo le dice a Pablo, mira, para eso te he escogido a ti, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Porque este es el punto, que tú a través de Moisés tú no recibes perdón, sino lo único que tú podías hacer allí en aquel apostolado era arrepentirte. Pero en el pacto nuevo, en el pacto de la gracia, con Cristo Jesús ya presente, ya tú no vienes a buscar arrepentimiento para perdón, porque ya tú fuiste perdonado en la cruz de Calvario. Entonces ahora lo que tú, cuando cometes un error, vienes delante de la presencia de Dios a reconciliarte con Él. Y eso es lo que hay para ti. ¿Por qué? Porque ya tú estás perfecto en Cristo con una sola ofrenda. Volvamos allá a segunda carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 3. Viene ahí, versículo 15. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Fíjate que mientras que tú estás leyendo a Moisés y su ley, y eso tiene apariencia de que es muy buena, tiene apariencia de que es buena, pero ¿qué pasa? Que no es la verdad. Y al no ser la verdad, pues tú vas a quedar como estaba Moisés, con un velo puesto, como estaba ese pueblo, con su entendimiento embotado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Mira lo que quiere Dios ahora. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, que tú tienes que salir de Moisés y convertirte al Señor. Bueno, venga acá y estar en una iglesia cristiana donde alabamos a nuestro Señor Jesucristo y creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. No es estar en el Señor. Si el fundamento de la iglesia es Moisés, no te has convertido al Señor. Todavía sigues con Moisés. Y tú tienes que hacer un divorcio, que eso fue una de las cosas de las cuales acusaban al apóstol Pablo. Que Pablo enseñaba a la iglesia a apostatar de Moisés y a recibir a Jesucristo. Esa era la lucha de Pablo. Que los judíos apostataran de Moisés y que recibieran a Cristo. Y esa es la lucha nuestra. De que todos esos pastores de tantas denominaciones que hay, que acaben de apostatar de Moisés y que reciban a Cristo como el Salvador de sus vidas. Que se conviertan al Señor. Que dejen las tradiciones y la usanza del viejo pacto y se conviertan al Señor. Mira por qué te tienes que convertir al Señor. Porque dice ahí que el Señor, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando tú estás en una iglesia tradicional, que puedo mencionarte unas cuantas, yo no tengo problema con decirlas porque hay que identificar estas cosas por nombre. Una iglesia adventista, todavía están guardando el séptimo día, no comen ciertos alimentos, tienen ciertas tradiciones. Los amamos, claro que amamos a nuestros hermanos adventistas. A lo que no amamos es al adventismo, al gobierno que lo rige. Pero a mis hermanos adventistas yo los amo, claro, si son hermanos míos en Cristo Jesús. Que lo que hay que alumbrarles los ojos, hablarles estas cosas claras para que entiendan que Cristo limpió todos los animales. Eso fue lo que le pasó a Pedro, que era el mayor de los adventistas. Pero el Señor, que es sabio, lo cogió salidito de un ayuno. Y ya dice que Pedro tenía hambre al salir del ayuno. Y el Señor le bajó un lienzo con todos los animales. Búscame eso ahí en el libro de los Hechos. Le bajó un lienzo con todos los animales. Dice que ahí habían reptiles y cuantos animales, cuadrúpedos y cuantas cosas habían. Y dice que la voz del Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y el Señor le dijo: oh no, Señor, porque nada inmundo ha entrado por mi boca. Y entonces, ¿qué le tuvo que decir el Señor? Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y entonces después Pedro supuestamente entendió que esto también correspondía a los gentiles. Porque el pueblo judío, a nosotros los gentiles nos llamaban como inmundos. Porque andábamos sin ley y sin Dios en el mundo. Pero una vez que ya llegó Cristo, conforme a Efesios capítulo 2, versículo 10 en adelante,
dice que de los dos pueblos hizo uno, derrumbando esa pared intermedia que había. Por lo tanto, ya tú no eres ningún inmundo, ya tú eres un perfecto en Cristo Jesús, con una sola prenda hecha en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Por lo tanto, dice ahí el versículo 18 de segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Porque fíjate lo que pasa aquí ahora, dice: por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, porque Moisés no lo pudo mirar a cara descubierta. Moisés se tuvo que poner un velo para que el pueblo no fijara la vista en aquello que iba a desaparecer. Pero ahora el apóstol tuyo, tu apóstol de la gracia, te está diciendo: pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros ahora podemos mirar a cara descubierta, sin velo. A cara descubierta podemos mirar la gloria del Señor. Y somos transformados de día en día por la misma imagen. Así que te declaramos bendecido con toda bendición. Te declaramos perfecto con una sola ofrenda en la cruz del Calvario. Santificado, regenerado, bendecido con toda bendición, pasado de muerte a vida, trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Que ya no puedes ir a condenación. Que eres más que vencedor por medio de aquel que murió y resucitó por ti. Por tanto, nosotros también miramos a esa cara descubierta la gloria del Señor, y nosotros también podemos clamar ahora teniendo el mismo espíritu de fe. Que ese versículo me gustaría buscarlo, me ayudaría ahí, bendecido. Dice: nosotros también teniendo ese mismo espíritu de fe. Porque si tú no tienes ese espíritu de fe y tú tienes un espíritu de ley, tú no vas a poder clamar a Abba Padre. Tú todavía vas a estar en aleluya, adoremos a Dios, vas a estar todavía, gloria a Dios, que baje, descienda. Tú vas a estar todavía en la vieja usanza. Pero Efesios capítulo 4, versículo 22 al 23, dice que estamos llamados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ahora conforme a este nuevo pacto. Es decir, que hay cosas del viejo pacto que no es que sean malas, ni buenas, ni regulares, sino que una vez que un gobierno cambia de posición, el gobierno anterior tiene que retirar todo lo que hay en la casa de gubernamental, y el próximo gobierno que viene limpia todo, decora todo, arregla todo y empieza a rodar un nuevo gobierno. Y eso es lo que pasó en el gobierno de Dios. El apostolado de la gracia es el gobierno de Dios en la tierra para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces ese gobierno viene en otro espíritu. Mira lo que dice ahí: pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu, no es teniendo otro espíritu. Dice: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, nosotros también clamamos: Abba Padre. Eso tú no lo puedes discutir. No lo puedes discutir. Es decir, que estamos en ese espíritu, en el espíritu. ¿Qué es lo que quiere decir Abba Padre? Papito, papacito, donde ya hay una relación con tu Dios que es de padre a hijo y de hijo a padre. Así que te declaramos en el mismo espíritu y sabemos que esto va a ser de gran bendición para tu vida. Así que corra la voz y dale a todos a conocer que con una sola ofrenda, Cristo en la cruz del Calvario te hizo perfecto para siempre. Abba Padre. Y cuando piensas que Jesús es inaccesible, mírate por dentro, tienes un reino inconmovible. Y cuando piensas que Jesús